Buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, en primer lugar, darte las gracias a ti por estar aquí en esta pequeña entrevista. Tenemos la suerte hoy de contar con Luis Felipe, es técnico municipal de fondos europeos del Ayuntamiento de Ávila Ujú. y ha sido beneficiario del programa de voluntarios de cooperación internacional en la modalidad de empleados públicos. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, muchas gracias. Vale, pues esta pequeña entrevista te quería preguntar un poco cómo te picó el gusanillo este de la cooperación, cómo te surgió la idea de presentarte a este programa de voluntariado. Bueno, pues siempre me ha llamado mucho la atención la cooperación al desarrollo. Es algo bueno, yo de carrera soy sociólogo, estudié sociología bueno, pues se trataba mucho el tema de las relaciones internacionales y, por supuesto, la cooperación entre países. Bueno, y también desde bien pequeño, yo creo que generacionalmente, aquellos que estudiamos un poco en los 80 desde el colegio nos explicaban muy bien pues todos estos conceptos que se han ido perdiendo un poquito en los tiempos tan rápidos que corren ahora, ¿no? El tema de la paz, el tema de cooperar, el tema del medio ambiente. Bueno, pues sí que se hablaba mucho del concepto tercer mundo, que a mí no me gusta utilizarlo mucho, pero lo trabajábamos mucho, entonces era algo que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Esto desde bien joven. Esto de ayudar a los demás y, como dice aquel refrán, vamos, no es refrán, es ese dicho de no me enseñes, o sea, enséñame a coger los peces, ¿no? Y no pesques tú por mí, ¿no? Esto es algo que yo me lo aplico a la vida en general y la cooperación es fundamental en ese sentido, ¿no? De enseñar a los demás las buenas prácticas para que ponerlas en marcha. Eso es lo que hace que todos progresemos, ¿no? Desde un punto de vista más global. Y eso es algo que a mí me atrae ya muchísimo y cuando he tenido la oportunidad, porque el programa lo he ido viendo en los últimos años, digo, ay, qué programa tan interesante tiene la Junta y se dieron todas las circunstancias y dije, esta vez sí voy a por ello y bueno, pues resulté agraciado entre otros los candidatos y bueno, pues enormemente agradecido de poder haber disfrutado de esta experiencia en muchísimos sentidos. Perfecto. Pues desde tu visión de sociólogo, claro, no sé si has tenido otras experiencias en otros países, si has viajado o has visitado otros sitios, pero antes de viajar, en este caso ahora lo comentarás, pero antes de viajar a tu destino, ¿qué esperabas ver o cómo esperabas que fuera esta experiencia? ¿Qué expectativas tenías? Bueno, pues fui con la mente muy abierta. Yo esperaba, dije, bueno, voy a una labor de cooperación, vas un poco con unos nervios de qué me encontraré, cómo se trabajará, cuál será mi labor. Mm, yo allí utilizaba mucho lo de yo quiero aportar y donde aporte, perfecto y lo que no voy a hacer es molestar. O sea, lo que vengo es aportar, ayudar en lo que sea. Entonces fui con la mente muy abierta. Y la verdad es que de todo lo que me pude imaginar, todo fue superado para mejor en todo lo que me encontré allí. La gente, vamos, la población en general me pareció gente extraordinaria, la población de allí del Salvador en general. Y el equipo con el que trabajé, bueno, o sea, humanamente un equipo formidable, muy profesionales todos, cada uno en su disciplina. Me abrieron, bueno, a mí no, a mí y a todos los que pasábamos por ahí, porque tuve la oportunidad de compartir con otros compañeros que iban por otras ONGs o por otra parte del programa, y a todos nos trataron de mil amores, que no nos faltara de nada y la experiencia fue maravillosa en ese sentido,
en que por su parte todo, de vente a este sitio, vente al otro para conocer esta comunidad, esta te va a llamar la atención, este trabajo va a ser interesante, o sea, todo, o sea, fue muchísimo mejor de lo que me pudiera imaginar. Y la calidad humana de la gente que nos encontrábamos en las comunidades, bueno, fantástico. Una experiencia única. Pero qué bonito que haya sido así, la verdad. Es muy bonito cuando vas a estos sitios y encuentras como esa autenticidad en el trato que Sí, siempre... sí. Efectivamente, es que no puedo decir otra cosa porque es que fue así. O sea, fue todo se iba superando cada día. O sea, yo cada mañana me levantaba con más ilusionado y más emocionado pues eso, de qué experiencia veré hoy y cada vez una mejor. O sea, impresionante. Y además el último día de trabajo, por así decirlo, fui a una comunidad que era bastante, había sufrido bastante el tema de la violencia y era como la más dura. Me acuerdo allí una de las trabajadoras y dijo, ¿estás preparado para ir? Y, y fui con otra compañera que estaba allí del programa y la verdad es que pues eso, fue la vez que más pensé pues eso, cómo una población pues puede sufrir y tanto y cómo se lucha por salir adelante y vamos, una experiencia en general maravillosa, pero la del último día la recuerdo especialmente porque la comunidad se veía una población pues que había sufrido mucho. Veíamos a chavales jóvenes que en otras circunstancias, años atrás, pues no, quizás no hubieran tenido la oportunidad de pues, ser niños, adolescentes y revolvía un poco desde nuestra perspectiva, pero, pero bueno, pues ahí estamos y la labor que se desempeña desde aquí, viendo en lo que se traduce, buah, es impresionante el decir, es que gracias a la cooperación y al dinero que entra, ¿no? para poner en marcha estos programas, pues es que tú lo veías allí transformándose es que estás dando una salida a gente que de otra manera no la tendría a su propia producción para poder alimentarse y también para poder vender un poco de la producción y sacar un poco un dinero básico que permita un sustento para tener una vida un poco más digna. Así que muy bien, es un poco el resumen. Me quedo con el último día porque fue como la guinda, ¿no? del pastel de toda la experiencia Y, en general. o sea, que te impacta así algo, nos alegra mucho porque se ve, se traduce eso que decías tú, pero nos gustaría saber, eh, claro, tú fuiste a El Salvador, estuviste con la entidad local Cordes, Ujú. estás trabajando en una zona rural, principalmente con mujeres en el desarrollo pues, Sí. de sus capacidades en el tema agrario. ¿Cómo vistes el país? O sea, El Salvador últimamente está siendo muy cuestionado por diversas razones, Mm. muchos puntos de vista, pero ¿tú cómo viste el país? Se, el ambiente, cómo lo viviste? ¿Qué te esperabas en ese sentido? Porque El Salvador ahora mismo es muy famoso. Mm. Pues yo vi una población, en cierto modo, vamos, yo lo voy a decir tal cual con mis palabras, en cierto modo dañada, ¿no? Como yo percibía muchos años de sufrimiento. Claro, claro, te das cuenta, El Salvador, claro, pasa de la guerra a luego la violencia y de repente ahora se encuentra como en un estado de shock extraño en el que ha desaparecido la violencia y bueno, se ven cuadrillas del ejército por varios puntos constantemente, en el pueblo, en las salidas, en puntos estratégicos de la carretera.
la gente no termina, yo creo, todavía de salir de ese shock, ¿no? De esa terminada violencia. Ellos han nacido en una población en la que hay ciertos territorios, si te ha tocado zona roja, ¿no? Que le llaman allí, que era una zona no controlada por la policía, por así decirlo, sino controlada por pandillas o por vamos, agentes no institucionalizados, por así decirlo. Claro, ellos vivían con eso y lo vivían con mucha naturalidad. Cuando yo hablaba, sí, con no ir, de hecho me llamó la atención una compañera que rondaría mi edad, ¿no? Los 40 pasados, que no había estado nunca en la ciudad de El Salvador. Y me llamaba la atención y digo, pero ¿y de verdad que no has ido nunca? Y dicen, no, no he ido nunca. Entonces, claro, o sea, tú has nacido con esa sensación y yo creo que están despertando de esa libertad de movimiento, pero a la vez, bueno, también se percibe un cierto como silencio bueno, pues cuesta un poquito hablar de cómo ha sido ese periodo de sanar las calles, por así decirlo, ¿no? Eh, Hay un poquito como de silencio y bueno, sí que es verdad que yo allí se está apostando enormemente por el turismo. Eh, Estaban arreglando las principales plazas como para enfocarlo de manera muy, muy turística, pero yo sí que percibía que, vamos, pero claramente, que en las poblaciones pequeñitas, pues claro, esa labor se estaba como olvidando un poquito, perdiendo un poquito y había mucha gente que estaba, pues eso, perdiendo un poco la paciencia. Sobre todo había una norma que les había dañado bastante justo cuando yo he ido y es que en el año no recuerdo si el 24, sí, el 24, o a principios del 25 o algo así, que fue lo del tema de que les habían dejado muy limitadas a las alcaldías económicamente. Y claro, y muchas poblaciones a lo que acuden es a la alcaldía de, oiga, es que este camino después de las lluvias ha quedado completamente destrozado, y eso lo he visto yo en primera persona, caminos para llegar a poblaciones muy, muy complejos, muy difíciles. Nosotros nos trasladamos con vehículos muy preparados, pero evidentemente no todo el mundo tiene sus vehículos. Y claro, tras las lluvias había caminos muy, muy dañados y las poblaciones, pues sí se quejaban de eso. Dicen, es que antes arreglaban estos caminos y ahora ya no los arreglan. Y claro, entonces también había una campaña que me llamó muchísimo la atención de recaudación de impuestos a nivel estatal, ¿no? De te perdonamos las penalizaciones con tal de que regularices tu situación de impuestos. Entonces ahí se está moviendo un poco el país como colocándose y un poco a la expectativa en general. Y la población, pues eso, le falta un poco de tiempo, como yo decía, para terminar de sonreír. Yo veía pues eso, que a la gente, pues está todavía en ese shock. Hablamos de hace muy poquitos años y bueno, están como ahí muy expectantes y a la vez con sus pequeños problemas y bueno, pues ahí poco a poco iremos viendo, ¿no? Porque es un poco, no solo El Salvador está pendiente de lo que ocurre allí, sino eh, otros países estamos pendientes, ¿no? Un poco de qué está pasando allí. Es un experimento extraordinario en Latinoamérica y no se sabe muy bien por dónde saldrá, independientemente, hablo exclusivamente de la transformación, sobre todo de la violencia, porque luego hay más cosas que se están haciendo que, bueno, que no entro en ellas, pero con el tema de cambiar a esa situación, pues es un experimento que, bueno, pues ahí estamos eh, expectantes mucha gente de a ver qué ocurre con aquello. Qué bonito esa idea de que les queda un poquito de tiempo para volver a sonreír. Me ha parecido... Sí, es que
me duele mucho porque es que de verdad que lo percibí así, sinceramente. Lo percibí así y allí pude compartir con gente venezolana y colombiana que me acuerdo en los últimos días y me decían, Felipe, tienes que visitar otros países latinoamericanos porque El Salvador es especial en este sentido. Y es verdad que pude compartir feriados, como ellos los llaman, que allí hubo dos feriados en el pueblo en el que yo estaba cuando estuve. Y eso, falta sonreír un poquito más. Eso, se nota una población, pues eso, que ha estado muy, muy dañada por generaciones y bueno, pues le falta eso, salir y a sonreír un poco más. Muy bien, muy bien. Y ya la última pregunta, unido a esto, todo el cambio que está viendo en Latinoamérica, todo el cambio que está viendo en El Salvador, es un cambio que un poco que también se está contagiando en el resto del mundo y aquí en España tenemos nuestras cuestiones. Hoy en día se está poniendo mucho en tela de juicio el valor de la cooperación o la utilidad de la cooperación al desarrollo en el terreno. Tú que has vivido de primera mano el impacto de los fondos, ¿cómo lo ves? ¿Es útil? ¿Hace falta una revisión crítica desde tu punto de Ujú. vista? Pues, a ver, porque son bastantes ideas, ¿no?, las que me vienen a la cabeza en este sentido. Uno, que parto de la idea de que yo me lo creo desde bien joven. O sea, creo en la cooperación al desarrollo sin ningún tipo de dudas. Entonces, claro, ahora, un planteamiento objetivo es un poco difícil por mi parte, pero mi argumentación también, o sea, vamos, me sobra por todos los sitios. Más aún ya después viéndolo en primera persona y puedo aportar mi experiencia. La cooperación al desarrollo es algo que no entiendo cómo en las últimas décadas ha ido debilitándose a un nivel, pues eso, que incluso hoy por hoy es cuestionado a niveles bárbaros, ¿no? Lo estamos viendo en muchos países, en muchas políticas que esperemos estén un poco de paso, porque no se puede tener una perspectiva global o de la humanidad como estamos viendo en los últimos años, tan agresiva, tan dura. No se puede decir no quiero personas extranjeras o migrantes en mi territorio y yo con mis políticas y las políticas que van más allá, véase uniones europeas, Estados Unidos, asociaciones de países X y que están provocando un ahogamiento, ¿no?, que empobrecen cada vez más a otros territorios. Si yo no, como decía antes, no te enseño a pescar los peces y los estoy pescando yo todo el tiempo, claro, ¿cómo vas a crecer? Al final las personas lo que tratamos en la vida es de sobrevivir, va dentro es nuestra especie. Entonces, claro, esta perspectiva que se tiene hoy en día de no quiero migrantes en mi territorio, no quiero extranjeros en mi territorio, pero a la vez tampoco ayudo a estos países, pues explíqueme usted cuál es la solución, porque aquí vivimos todos en un planeta. O sea, esto no se puede vivir a cuerpo de rey en un sitio y otros sitios estar completamente empobrecidos. Esto puede parecer una idea muy, o sea, algo como muy idealista, pero no es así, porque a nosotros también se nos ha ayudado en el pasado. Aquí también hemos vivido la pobreza y hemos vivido las guerras y otros países también nos han echado una mano a enseñarnos a hacer las cosas y a subirnos al tren del progreso. Y eso es muy triste lo que está sucediendo ahora, porque es que hay territorios que se están empobreciendo más. Y no, y claro, y esas personas salen. Entonces, mm, no sé, es una cuestión que no sé si en algún momento explotará de algún modo, pero el planeta no puede continuar con esa idea
Eso no, no quiero estos movimientos migratorios en países desarrollados, pero a la vez no ayudo a los países que están por desarrollarse. O sea que es una cosa bastante compleja de analizar. No me cuesta muchísimo entenderlo. Si se pudiera, ojalá todo el mundo pudiera o mucha gente pudiera tener la experiencia que yo he tenido de verlo en primera persona y valorar las cosas de la manera que, por ejemplo, lo valora la población que yo he tenido la oportunidad de conocer, toda la población en su conjunto, el valor de las cosas. Al final lo importante, ellos lo decían, ¿a qué más miedo tenéis, ¿no? En alguna entrevista que se hacía alguna vez y tal, y siempre era a las enfermedades. Y claro, y dices, claro, es que sistemas de salud tan dañados, alimentación mala, pues eso, que al final pues somos seres vivos y eso, y lo que consiste es en ayudarse unos a otros. Y, no sé, me duele tanto como yo creo que a tanta gente, ¿no? Que ahí estamos también mucha gente que nos duele que se esté tratando a la humanidad cada vez con más dureza en los últimos tiempos y bueno, es una pena. Yo espero que poco a poco esas personas que creemos en la cooperación, en ayudar un poco a los demás, pues seamos fuertes y podamos trasladar el que aquí somos todos iguales y que nacemos donde nacemos, pero que eso no tiene que ser una condena. Eso tiene que ser, pues bueno, el tratar de ser mínimamente felices, ¿no? Cada persona, cada personita del planeta. Un poco eso es la idea Sí, que sí. yo tengo. Muchas gracias, Felipe. Muy interesante. Además, has dicho algo con lo que me gustaría acabar, que te gustaría que todo el mundo tuviese esa oportunidad de viajar, de conocer, de entrar dentro de esas experiencias. Y resulta que ahora va a haber otra jornada, por así decirlo, de beneficio Ujú. del programa. ¿Qué le dirías a esta gente que va a viajar ahora este año? Como unas palabras para que estén en sobreaviso de algo. Pues que lleven la mente abierta a disfrutar de la experiencia y a disfrutarla el máximo posible. Y sobre todo, una cosa que sí que la quiero contar como anécdota personal, aunque les pasa, yo creo que a todos los que vamos, yo había muchas cosas que decía, no, me lo guardo en mi cajita, ¿no? Y cuando llegue a España ya me lloro todas las emociones de muchas cosas que he visto. Pero no 2 días antes de venir o 3 días antes de venir ya no pude más. Sí, y me derrumbé allí con los compañeros por todo, por el trato humano, por la calidad, por todo lo que hayas visto. Y evidentemente luego cuando llegué tardé bastante. Fueron días muy duros de shock, de decir, wow, cómo vivimos, de dónde vengo, de las cosas que he visto. Eh, y es una experiencia buah, inolvidable. Yo diría que es la experiencia de mi vida. O sea, para mí, y así que no sé, el consejo un poco sería eso, mente abierta, disfrutarla al máximo, que se está aportando minuto a minuto, también enriquecerse de todo lo que se ve, de pasear por las calles, compartir con la gente y eso, y cuando va atacando un poco la vulnerabilidad, ir diciendo, no, la cajita para la vuelta, la cajita para la vuelta, para luego desahogar todo lo que se ve, porque evidentemente, claro, o sea, aquí nos cuesta ver ese lado humano tan básico que es el de ser mínimamente feliz con lo poquito que aporta al ser humano las cosas, que es comer, beber, tener una mínima dignidad y salir adelante, y salir adelante. Qué bonito quedarse con eso, con ese lado humano de todas las acciones que hacemos
y con eso que nos aporte, que nos enriquece tanto. Pues muchas gracias, Felipe, por tu tiempo, muchas gracias por abrirnos tu corazón ante esta experiencia que has tenido y nada, esperemos que la gente que vaya nueva la disfrute igual. Muchas Que tenga- gracias a ti y que no pare nunca esta labor por parte de todos, que nos sumemos cada vez unos poquitos más y que sigamos, pues eso, contando lo que ocurre en otras partes del mundo y que es muy importante porque lo que hacemos aquí afecta allí y es así la vida en todos los sentidos. Así que a ver si entre todos podemos impulsar un poco pues eso, que la labor de la cooperación al desarrollo no es que sea importante, sino que es fundamental. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a ti.